Bueno, buenos días. Gracias a la Clínica Médica El Duarte por la invitación, a la industria y a Lili, pues que me patrocina para que esté acá en la mañana de hoy charlando con ustedes, a todos los colegas que están acá presentes y al grupo de personas asistentes. Muchas gracias por estar acá. El doctor Madiedo creo que me hace una muy buena introducción porque habló de principios muy importantes, básicos en lo que tiene que ver con el cáncer de mama y en todo lo que tiene que ver con la enfermedad luminal, que es aquella enfermedad que se caracteriza por una dependencia hormonal, donde las estrategias terapéuticas van a estar de la mano con el bloqueo hormonal. Yo soy oncólogo clínico del Hospital Internacional de Colombia, de la ciudad de Bucaramanga. Soy el líder del Centro de Excelencia. Estos son mis conflictos de intereses. Esta es un poco la agenda que diagramé. Recordar siempre que el cáncer de seno en nuestro país, en incidencia, prevalencia y mortalidad, que son estas tres tortas que están acá, ocupamos, o sea, hacemos parte, estamos dentro de los tres tops con Brasil y Argentina. Y este es un diagrama que siempre me parece a mí muy interesante, un gráfico donde muestra que a pesar de que la enfermedad luminal, o sea, el cáncer de seno, que se caracteriza por la dependencia hormonal, se ha comportado como el de mejor pronóstico. Fíjense cómo en este gráfico la línea verde es la enfermedad HER2 positiva, es decir, es una de las enfermedades que clásicamente ha sido más agresiva, pero que precisamente producto del desarrollo de las nuevas tecnologías farmacológicas hoy en día es una enfermedad donde los pacientes viven mucho más, precisamente por ese desarrollo que se ha hecho con las terapéuticas. Estos son como conceptos importantes. El doctor Madiedo nombró algunos. Cuando hablamos de una paciente con cáncer de mama metastásica, estamos hablando de un escenario que de base es no curativo. El 6%, 6,5% de las pacientes que debutan con un cáncer de mama van a ser metastásicas y aproximadamente un 30% de los estadios tempranos van a recurrir a futuro. Por ende, es una población que es importante tenerla presente cuando nos enfrentamos a una paciente con cáncer de seno. Las metas para una paciente metastásica, que es prolongar su sobrevida, aliviar los síntomas y mantener esa calidad de vida, balanceando entre los efectos adversos del tratamiento. Esto que ven ustedes acá es cómo a través de los años ha venido evolucionando lo que tiene que ver con los biomarcadores que se recomiendan hoy en día para tratar el cáncer de seno. Fíjense cómo hay moléculas dirigidas específicamente para cada uno de esos marcadores que ustedes ven a la izquierda, y esto muestra la evolución tan importante que esta enfermedad ha ido teniendo, lo cual va de alguna forma como simulando lo que se dio en la enfermedad HER2 positiva al inicio, que su mortalidad, como se dieron cuenta, ha ido mejorando. Esto que está acá, estos tres grupos de terapias que ustedes ven ahí en esos puntitos, reflejan las tres grandes revoluciones que hoy en día vemos en el cáncer de seno. Uno son los inhibidores de ciclina, que fue lo que el doctor Madiedo charló hace un rato. Lo otro es la inmunoterapia. Y lo último son los anticuerpos conjugados, que quizás es el avance más importante que ahora enfrentamos en este momento en la oncología. Entonces, cada una de estas terapias como que representa una intervención muy importante en los diferentes subtipos de cáncer, a tal punto que nos empezamos a enfrentar a situaciones muy particulares en el cáncer de seno, como esos son los pacientes oligometastásicos, o sea, pacientes que tienen pocas metástasis y pacientes respondedores excepcionales, es decir, pacientes que tienen respuestas tan importantes que no sabe uno si esos pacientes realmente en algún momento se pueden considerar curativos. Y se acuerdan que iniciando la conferencia, la charla, les decía yo que esto es un escenario no curativo, de tal forma que estas situaciones o estos avances en la oncología nos ponen en puertas de situaciones que quizás habrá que esperar un poco más de tiempo para saber si estos pacientes probablemente puedan llegar a ser curados. Precisamente buscando esto, ¿no? Terapias dirigidas sobre cada uno de los blancos terapéuticos con algunos biomarcadores puntuales.
Entonces, de la evolución de lo que ha sido el cáncer de seno, el doctor Madiedo habló muy claramente, el tamoxifeno, y fíjense cómo a partir del 2012 empiezan a aparecer ya terapias puntualmente más dirigidas frente a blancos terapéuticos. Claramente, el manejo hormonal en estos pacientes con cáncer de seno metastásico es la elección. Esto ya está descrito en todas las guías, esto no tiene ninguna discusión. Hay conceptos como lo que es crisis visceral, que son conceptos donde el paciente se encuentra en inminencia de falla de algún órgano, y esto que son las resistencias primarias y secundarias, que para nosotros también van a ser importantes al momento de tomar la decisión. Es decir, identificar si un paciente probablemente sea resistente al manejo hormonal inicial de una forma primaria o secundaria, y eso nos permitirá tomar una mejor decisión. Las guías lo han planteado claramente. Entonces, el manejo hormonal hoy en día, cuando hablamos de un paciente metastásico luminal, o sea que su enfermedad depende del influjo hormonal, no hay ninguna duda que el tratamiento de elección es la terapia endocrina y los inhibidores de ciclina. El doctor Madiedo habló de una molécula ahora que se llama el ribociclib. Hay 3 moléculas, que una es el palbociclib, ribociclib, y la otra molécula es el abemaciclib, que es la molécula que empezó a presentar sus estudios de una forma mucho más reciente. Entonces, fíjense ustedes cómo se va armando como una especie de línea de secuencia terapéutica, donde la primera lección es la terapia endocrina más estos medicamentos nuevos, y después lo que viene es un montón de terapias que van a estar, digamos, definidas en función de un biomarcador como el que ustedes ven ahí. Entonces, ¿cuál es la secuencia después de que el paciente inicia su tratamiento? Hasta el momento esto es incierto, porque apenas estamos nosotros descubriendo ese montón de terapias frente a blancos puntuales. Siguen apareciendo cada vez más estudios, como las moléculas que ven allá en violeta, donde son nuevas y empiezan a aportar cada vez datos que toca meterlos en esa secuencia que mostraba anteriormente. El cáncer de seno luminal es una enfermedad que puede tener varias matices, por eso hay pacientes que uno ve que viven muchos años con una pastilla, y hay pacientes que no les pasa esto, porque se comportan de una forma o más indolente, o sea, mucho más tranquila, o una forma más agresiva. Y eso depende de la biología del tumor, del huésped, es decir, de las comorbilidades que tenga el paciente, pueden hacer que una enfermedad esta tenga un comportamiento totalmente distinto. Los inhibidores de ciclina, esto que ven ustedes acá son los hallmarks de Hanna y Weinberg. Esto lo que refleja, este círculo lo que refleja es todo el esfuerzo que se viene haciendo para tratar de entender el cáncer y sus mecanismos de evasión. Entonces, digamos, cuando hablamos de inhibidores de ciclina, podemos decir que dentro de este diagrama de Hanna y Weinberg, están dentro de lo que es la acción de esos fármacos en la evasión supresora de tumor y la senescencia celular. Es decir, lograr que la célula mala se quede todo el tiempo dormida, planchada, y que con el pasar del tiempo entre en apoptosis, se muera y listo. Entonces, ese es el mecanismo de acción de estos fármacos, es decir, hacer que la célula entre en senescencia y se muera. ¿Qué es lo que ven ustedes acá? Ustedes ven abajo esa línea que está acá. Esto que está acá es la división celular, la mitosis, y lo que hace en cada fase del ciclo celular, como ustedes ven ahí, las ciclinas se encargan de estar mediando esa fase del ciclo celular. Entonces, de la interacción entre una ciclina y una quinasa dependiente de ciclina, depende que el ciclo celular siga o no siga. Eso básicamente es lo que hacen estos fármacos. Cuando nosotros miramos palbociclib, ribociclib y abemaciclib, lo que hace es que alteran esa interacción entre la ciclina y la quinasa dependiente de ciclina. Esto hace que la célula no pase de la fase G1 a la fase S, y de esta forma la célula se queda quieta, entra en senescencia. Entonces, cuando miramos estos 3 fármacos, dijimos que eran 3, cada uno de estos fármacos tienen posologías distintas, formas de administrarse distintas y toxicidades distintas. Palbociclib y ribociclib suelen tener un poco más de toxicidad hematológica, más neutropenia. Abemaciclib suele tener un poco más de diarrea, y quizás esas son las diferencias más significativas.
Al momento de tomar la decisión nosotros de cuál medicamento de estos vamos a utilizar, quizás son los parámetros que tenemos que tener en cuenta, qué comorbilidades tiene la persona, si hay acceso en nuestro sitio, qué drogas concomitantes, si hay compromiso del sistema nervioso central, los datos de sobrevida y la resistencia primaria, que es lo que habíamos hablado inicialmente. Siguiendo ese orden, hay varios estudios, y son un montón, que no tiene sentido entrar acá a enloquecerlos con todos, pero la molécula que yo voy a echarle es abemaciclib, tiene sus estudios que se llaman Monarch, y estos estudios tienen diferentes situaciones clínicas. Entonces, de la data preclínica, es decir, de los estudios que llevaron a que se hagan estudios más grandes con esta molécula, está esto que ya lo habíamos discutido, que era la forma como esta medicación actuaba. Y lo que vemos que esta es la estructura molecular, y lo que hace básicamente es, las quinasas dependientes de ciclinas se encuentran en las superficies del tejido hematopoyético y también de la célula maligna. Entonces, la quinasa dependiente de ciclina 6 se encuentra más en el tejido hematopoyético. La quinasa dependiente de ciclina 4 se encuentra más en la célula neoplásica. Abemaciclib lo que tiene es que, a pesar de que tiene una afinidad por CDK6, es decir, que tiene toxicidad hematológica, su mayor afinidad es por CDK4. Entonces, eso le confiere una mayor actividad antitumoral y una menor toxicidad hematológica al compararlo con los otros dos. Eso es importante porque esa es una de las cosas que nosotros miramos cuando indicamos estos medicamentos. Y tenemos un paciente que probablemente le vemos que tiene la médula muy cansada, ha estado irradiado, es probable que uno elija un tratamiento que tenga menor toxicidad hematológica. Y esto que vemos acá es una de las teorías que decíamos, el diagrama de Hanna y Weinberg, que es la senescencia sostenida, el mantener la célula la mayor cantidad de tiempo que se pueda dormida. Otra de las cosas que se ha encontrado con esta molécula es que tiene la capacidad, al parecer, de penetrar el sistema nervioso central, y eso es muy difícil conseguirlo en oncología. Este es un trabajo de una investigadora muy importante en cáncer de seno, que es la doctora Sara Tolany, donde en un estudio lo que se encontró multitumor es que pacientes con compromiso del sistema nervioso central que se les dio esta molécula, esos pacientes tuvieron respuesta, como lo ven ustedes en este gráfico. Entonces, lo importante de los datos relevantes de esta medicación, inhibe mucho más CDK4 que CDK6, eso es muy importante. Inhibe de forma sostenida el arresto celular y aparte cruza la barrera hematoencefálica. Entonces, estos son como ventajas que tiene esta medicación y que hacen importante el momento de tomar la decisión. Entonces, esto es un inhibidor diferente. Y siguiendo esa secuencia, tiene sus dos estudios pivotales. Un estudio que se llama Monarch 3, que es en enfermedad hormonosensible. Es ese paciente que tiene generalmente el que se le pega primero con la enfermedad. Y estos pacientes, este fue un estudio, pues esto, digamos, la actualización se presentó en el año pasado en París, y es un estudio que básicamente lo que hizo fue comparar esa medicación con manejo hormonal versus el manejo hormonal, como lo ven ustedes ahí. Y lo que se vio es que este estudio, la sobrevida es de 67 meses versus 54 meses, pero aún falta un poco más de seguimiento para que esto tenga significancia estadística. Se supone que ahora en diciembre esto lo presentan y esperamos que sea un estudio positivo. Esto acá para no marearlos con esto. Estos gráficos de Waterplot, los que miran estos gráficos, fíjense en la forma como caen, digamos, las líneas rojas después de la línea horizontal negra que está allí. Y lo que ustedes ven es el importante cambio y tasas de respuesta que estos pacientes tienen cuando se les da esta medicación. Entonces, fíjense unas tasas de respuesta clínica que rondan alrededor del 80% con drogas orales. Y esto quizás son de las cosas más importantes en la oncología, y es darnos cuenta que con pastillas podemos tener tasas de respuestas muy interesantes en pacientes con cáncer de seno. Entonces, las conclusiones de este trabajo es un estudio que estamos esperando resultados de sobrevida y probablemente esto va a dar positivo. Aquí están los otros estudios que se han hecho, Paloma 2, Mona Lisa 2,
que han sido positivos en lo que son sobrevidas libres de progresión. Sin embargo, ribociclib es el único estudio que ha sido hasta el momento positivo con el MONALIZA 2 en este escenario. En la enfermedad hormonoresistente está el MONAR 2. Es un estudio de pacientes que vienen un poco más golpeados, vienen con mayor resistencia, y lo que usó fue la misma molécula, pero con una droga que se llama fulvestrant, que es una droga distinta, inyectable. Y aquí lo que se vio fue que hubo beneficio en PFS y también hubo beneficio en sobrevida. O sea, aquí no hay ninguna discusión también de que esta molécula en el paciente resistente tiene un beneficio en sobrevida y en PFS. Y la misma situación que se presenta con el escenario hormonosensible se ve acá también. Tasas de respuesta clínica que van alrededor de un 73%. Entonces, como conclusión, esta medicación abemaciclib con el manejo hormonal, sin ninguna duda, tiene un espacio muy importante en las pacientes con cáncer de seno resistente. Esto que ven acá es un subgrupo de pacientes premenopáusicas donde también se vio ese beneficio. Nosotros en oncología solemos dividir mucho las pacientes en pre y postmenopáusicas porque eso es muy importante para organizar la terapéutica, y por eso se hacen estos análisis así como tratando de ver bien cómo le fue a las unas, a las postmenopáusicas, a las premenopáusicas. Esto que ven acá son las comparaciones de sobrevida. Entonces, en este escenario de resistencia, ribociclib y abemaciclib son las únicas dos moléculas que han mostrado su beneficio en sobrevida. Por eso, quizás hoy en día son las dos moléculas que más usamos nosotros cuando tenemos el paciente enfrente. La dicotomía es ver cuál de las dos acomodamos, y ahí pues depende mucho de la experiencia del oncólogo, del conocimiento de la molécula del oncólogo y de las toxicidades que esta medicación pueda tener con las interacciones farmacológicas. Esto que ven acá son análisis de subgrupos que se han hecho dependiendo el compromiso de enfermedad que este paciente tenga. Fíjense que en el paciente con o sin enfermedad hepática, que es la línea roja, está por encima de la línea gris, es decir, así haya enfermedad hepática o no haya enfermedad hepática, esta medicación tiene un beneficio importante en lo que tiene que ver con el uso de abemaciclib. Si el paciente tuviera receptores de progesterona negativos, también es mucho más importante porque las curvas se separan un poco más. Y si entre más feo sea el tumor, o sea, que tenga un grado histológico más alto, también le va mejor al paciente. Entonces uno cuando mira los grupos pronósticos, quizás diría que el paciente perfecto para esta medicación es un paciente que tenga receptores de progesterona negativos, que tenga compromiso hepático y que tenga un tumor de alto grado. Quizás son los pacientes que más se benefician del uso de esta medicación. Bueno, una de las cosas que a este fármaco se le ha tenido como cierto temor es el tema de la diarrea, pero realmente en mi experiencia y que la he usado bastante, la diarrea es un tema que depende mucho de la forma como el paciente uno lo tenga en seguimiento, de la forma como se maneje la dieta, de la forma como el paciente se controle, y realmente son los primeros 2 meses. Después de 2 meses, ese porcentaje de diarrea baja de una forma brutal y el paciente puede seguir el tratamiento sin ningún problema. Entonces, como conclusiones, quizás lo más relevante es que estos 3 fármacos tienen aprobación en nuestro país hoy, porque los 3 tuvieron un beneficio en sobrevida libre de progresión. Sin embargo, en sobrevida total, solamente ribociclib y abemaciclib han mostrado estos resultados. En primera línea, abemaciclib está por probarlo ahora en San Antonio, pero pues en línea general, ribo y abema van a quedar como las moléculas principales para las pacientes luminales. Esto es un pequeño caso clínico, simplemente como para mostrarles dentro de lo que ha sido la experiencia mía y la sensación mía de usar esta molécula, es que yo lo que veo al compararlo es que es una medicación que actúa muy rápido. Y esto es una paciente que ya había hecho su tratamiento, es una paciente posmenopáusica con un cáncer luminal, estadio 2B, hizo su quimioterapia, la operaron, radioterapia, estaba en manejo hormonal con letrozol. Empezó a tener disnea y sensación de un rash en el seno. Hace la consulta, se le hace la biopsia, se le estadifica y se documenta que tiene una recaída en la piel y pulmonar pleural.
Entonces, como venía dentro del manejo adyuvante, o sea, dentro de los primeros 2 años se interpreta como resistente primario, decido colocarle fulvestrán abemaciclib. Así llegó la paciente en noviembre. Fíjense cómo se ve ese rash. Esto es noviembre y fíjense en enero cómo ya se empieza a aclarar esto, es decir, la paciente en 2 meses esto estaba prácticamente ya casi que resuelto, los síntomas ya no existían. Y fíjense cómo en febrero, es decir, en 3 meses la paciente tenía su cuadro prácticamente resuelto con una medicación oral. Entonces, esto lo que refleja es la importancia de lo que son estas nuevas terapéuticas en las pacientes con cáncer de seno y de la importancia también porque aquí muchos de ustedes son médicos o van a ser médicos y se van a tener que enfrentar a toxicidades de estos fármacos. Y es importante que los vayan conociendo. Muchos producen diarrea, como el caso de abemaciclib, otros producen prolongación del QT y neutropenia. Entonces ahí se van a enfrentar a ¿qué hago? Llamo al oncólogo, le quito la medicación, le dejo la dosis o no se la dejo. Y son fármacos nuevos que se han ido incorporando en el armamento del cáncer de seno, pero que fíjense los resultados tan importantes y que prolongan el uso de la quimioterapia en nuestras pacientes con cáncer de seno, que hoy en día eso sirve mucho. Las pacientes ya no están con la caída del pelo, las pacientes no están con esas náuseas tenebrosas que muchas veces los genera la quimio. Y pues esto es para nosotros de verdad que una gran revolución en lo que tiene que ver con cáncer de seno en las pacientes luminales. Así que eso era todo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Doc. Bueno, a continuación, el doctor Duaner Mauricio Cuellar Pajoy, médico internista de la Sociedad de Medicina Interna de Buenos Aires, Argentina, oncólogo clínico de la Universidad de El Salvador de Buenos Aires, Argentina, y actualmente oncólogo clínico de la Clínica Medical Duarte en Cúcuta. Y nos va a dar la conferencia de tratamiento del cáncer metastásico de mama HER2 negativo con mutaciones germinales BRCA1 y 2. Buenos días, muchas gracias. No funciona. No funciona. Bueno, el día de hoy tengo el placer de hablarles un poco del tratamiento del cáncer metastásico en pacientes con mutación del BRCA1 o BRCA2 en pacientes independiente del estado de receptores hormonales HER2 negativo. Y algunos de mis conflictos de interés. Para iniciar, pues hay que tener en cuenta que el gen BRCA1 y BRCA2 está ampliamente estudiado y hay muchos estudios que ahora demuestran que estos genes están involucrados tanto en la reparación del DNA y en la transcripción celular. Entonces eso hace que cuando haya una mutación o un defecto en ese gen, se presenten la anomalía y la enfermedad. Sabemos que aproximadamente entre el 10 y el 15% de los pacientes que presentan cáncer de seno presentan una mutación, de los cuales el 5% está relacionado con una mutación del BRCA1 y BRCA2, siendo en la misma proporción tanto el BRCA1 como el BRCA2. Estas mutaciones, obviamente, si en la población general el riesgo de padecer cáncer de mama es del 12% y de ovario en la población general del 1.3%, en los pacientes que presentan esta mutación, obviamente se incrementa a cáncer de mama con mutación del BRCA1 al 65%, con mutación BRCA2 al 45%, y mutación del BRCA1, el riesgo de presentar en cáncer de ovario al 39%, el 39% en BRCA1 y el 11% en pacientes con mutación del BRCA2. Se estima
que aproximadamente el 7% de estos casos presentan una mutación germinal en este gen y el 3% de eso una mutación somática. Es decir, que aquellos pacientes que tienen esa mutación en el BRCA1, por ejemplo, en los subtipos de cáncer de mama triple negativo, lo podemos presentar entre el 60 y el 80%, y en pacientes con receptores hormonales positivos, HER2 negativo, hasta una incidencia del 75%. Entonces, ¿eso qué hace? Que las guías internacionales nos recomienden que dentro de los estados o de los exámenes que debemos pedirle a estos pacientes están evaluar o definir si este paciente tiene mutación del BRCA1 y BRCA2 en estos pacientes. Entonces, ¿en cuáles lo recomienda? En pacientes jóvenes, en pacientes que tengan un estado hormonal, estado triple negativo, en pacientes hombres con cáncer de mama, en pacientes que tengan historia familiar o cuando uno lo considere que va a iniciar tratamiento al paciente, que se puede beneficiar del tratamiento. Entonces, para eso, actualmente y afortunadamente contamos con un único medicamento que nos permite poder manejar estos pacientes con esta mutación, como lo demuestra en un estudio fase 3, Olimpia, donde AstraZeneca nos provee este medicamento que se llama olaparib en monoterapia versus la quimioterapia de elección en el tratamiento de estos pacientes. Entonces, este medicamento lo que hace es reparar eso que tiene, el defecto que tiene la mutación, tanto en la reparación del DNA como en la transcripción. Entonces tenemos un estudio fase 3 donde se incluyeron 302 pacientes donde compararon en pacientes con cáncer de mama metastásico, HER2 negativo, receptores hormonales o no negativos, o en pacientes triple negativos, en pacientes que hubieran recibido, comparando con tratamientos con cabeza a cabeza, con pacientes que habían recibido tratamiento de quimioterapia a libre elección del médico. Esto tenía algunos criterios donde tenía que haber recibido menos de 2 líneas de quimioterapia. El tratamiento que hubieran recibido de quimioterapia debían haber al menos recibido antraciclinas y taxanos, que hubieran al menos recibido 12 meses de tratamiento, que hayan pasado al menos 12 meses de tratamiento neoadyuvante al tratamiento, que tuvieran un ECOG menor de 1, es decir, que tuvieran un buen performance, y que al menos esta lesión se pudiera evaluar o se pudiera medir mediante esos criterios RECIST. ¿Qué buscaba el estudio? El estudio buscaba, en cuanto a su desenlace primario, definir por medio de estos criterios medibles la sobrevida libre de progresión y obviamente en busca de algunos desenlaces secundarios, si tenían algún impacto en la sobrevida o en la sobrevida libre de progresión ante la primera progresión, si tenía impacto en las respuestas completas o parciales del tratamiento. Entonces, este estudio se llevó a cabo, perdón. Siguiente. Vuelvan ustedes. Este estudio se llevó a cabo en países, devuélvala, en países donde en la América, no, más atrás. Devuélvala. No, adelante. Adelante. Entonces, en los países que participaron estaban Estados Unidos y como país americano estaba Perú, parte de Asia y algunos países europeos, donde la mayoría de pacientes que participaron del estudio fueron europeos, y casi que en la misma proporción pacientes que vivían en Asia y en Norteamérica y Suramérica. Siguiente. Entonces, en cuanto al desenlace primario de estos pacientes, se demostró significativamente una mejoría
en la sobrevida libre de progresión en estos pacientes con un hazard ratio de 0,58, es decir, que el 42% de estos pacientes tuvieron un riesgo de una disminución en el riesgo de progresión o muerte durante el estudio. Siguiente. Esto también demostró el impacto que tuvo esta terapia en pacientes con respuesta completa, con respuesta parcial, en la mediana de la duración de la respuesta en meses y en la mediana del tiempo de inicio de la respuesta en días, comparado con el grupo que recibió quimioterapia libre de elección. Siguiente. También se logró como haya de beneficios secundarios la sobrevida libre de progresión en pacientes que habían hecho por lo menos una primera progresión de la enfermedad con un hazard ratio del 0,57%, es decir, que 43% de estos pacientes aumentaron significativamente el beneficio de la progresión. Siguiente. También se logró demostrar que la mediana de sobrevida en los pacientes del grupo de loraparid con el grupo de quimioterapia de libre elección, que no hubo una diferencia significativa con un hazard ratio del 0,9%. Por lo tanto, este paciente con el manejo de estos pacientes no se pudo demostrar que había beneficio en cuanto a la sobrevida global. Siguiente. En resumen, entonces este estudio fase 3 demuestra que el beneficio del medicamento olaparib con respecto a la quimioterapia de libre elección por el médico mejoró significativamente la sobrevida libre de progresión en más de 7 meses comparado con el grupo de la quimioterapia. El tratamiento pues también aumentó el periodo, la sobrevida libre de progresión ante la primer progresión, comparándolo con el tratamiento de la quimioterapia escogida a libre elección por el médico. En cuanto a la mediana de sobrevida, en cuanto a los dos estudios no se demostró una diferencia significativa y los pacientes tratados con olaparib presentaron una mejoría significativa en comparación con aquellos que recibieron quimioterapia. Siguiente. En cuanto a los efectos adversos que tenemos, que nos ofrece este tratamiento oral con olaparib, tenemos la náusea, el vómito, la fatiga y la neutropenia como los principales efectos adversos. Siguiente. La anemia fue el evento adverso grado 3 más común. Siguiente. En cuanto al resumen de los datos de seguridad de este estudio con el olaparib, nos demuestra que en realidad fueron muy pocos los pacientes que presentaron efectos adversos grado 3 en comparación con lo que sí se presentan en pacientes tratados con quimioterapia a libre elección, siendo un 38 versus un 45%. Esos efectos adversos que fueron menores obviamente evitaron que el paciente abandonara tratamiento, de 4,9% en pacientes tratados con olaparib versus 7,7% con el grupo de quimioterapia a libre elección. No se presentaron eventos adversos relacionados con leucemia mieloide aguda o con un síndrome mielodisplásico en ningún grupo o una nueva malignidad primaria con olaparib. No se presentaron eventos de neumonitis en el estudio Olimpia y todos los efectos adversos con un 5% de diferencia entre grupos, entre las hojas de datos, fue usualmente la tos como hallazgo así significativo. Siguiente. Si esto lo desglosamos y lo analizamos por subgrupos, vemos que los pacientes tratados con olaparib se beneficiaron en todos los subgrupos, bien sean pacientes que recibieron quimioterapia, se beneficiaron más si eran triple negativos, en pacientes que si se hubiera podido medir o no la enfermedad, los pacientes se beneficiaron más con mutación BRCA1 que con BRCA2, en pacientes que eran un poco más jóvenes. Es decir, que en todos los grupos se presentó, demostró el beneficio.
Siguiente. Si lo desglosamos aún más, parece ser mayor en pacientes que recibieron tratamiento en el contexto de una primera línea de quimioterapia. Siguiente. Entonces, en conclusiones, el tratamiento con olaparib mejoró significativamente la sobrevida libre de progresión, mejoró significativamente la sobrevida libre de progresión ante la primer progresión. Se logró duplicar tasas de respuesta completa, tasas de respuesta parcial en pacientes tratados con olaparib en un 59% versus un 28% en tratados con quimioterapia a libre elección. Obviamente esto impacta en el cambio en la calidad de vida de los pacientes, y lo que no se pudo lograr en este estudio fue demostrar el beneficio de sobrevida global en pacientes tratados con olaparib versus pacientes manejados con quimioterapia a libre elección por el médico tratante. Entonces, ¿qué se puede hacer con estos pacientes? ¿O en qué pacientes se puede utilizar el olaparib? En aquellos pacientes, obviamente que la única aprobación de INVIMA en nuestro país es en pacientes con cáncer de mama metastásico, independiente del estado hormonal, positivo o negativo, tiene que ser sí o sí HER2 negativo y que tengan una mutación del BRCA germinal en un cáncer de mama avanzado o metastásico. ¿Cuándo se debe realizar el test a estos pacientes y cuándo se debe solicitar esa mutación del BRCA1 y 2? Se debe hacer tan pronto como sea posible, sobre todo en aquellos pacientes jóvenes, en pacientes hombres con cáncer de mama, en pacientes triple negativos, en pacientes que tengan historia familiar de esta mutación, y pues antes de la decisión de pronto de definir una quimioterapia. ¿Y por qué olaparib? Porque es el único medicamento actualmente aprobado en nuestro país que demostró una eficacia superior versus la quimioterapia convencional y tiene un mejor perfil de tolerabilidad y pues tenemos experiencia a largo plazo en estos pacientes. Entonces eso es una terapia obviamente novedosa, donde su administración es oral, donde es muy cómoda su administración, y pues los efectos adversos que pudiesen haberse presentado fueron muy pocos grado 3, y pues se pudo demostrar que es el que mayor tiene una diferencia significativa en cuanto a la sobrevida libre de progresión en pacientes que se comparan con la quimioterapia convencional o de libre elección por el oncólogo tratante. Muchas gracias.